Buenos días, es una grande bendición para mí poder dirigirme nuevamente a ustedes a través del canal oficial de nuestra congregación. Les envío un muy afectuoso saludo a mis amados hermanos y hermanas de la iglesia en San Mateo Jalpa, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, de las iglesias hermanas en Yecapixtla y San Pedro Tlalmimilulpan en Morelos, y de Rancho Alegre, Agua de Niño y Río Sapo en Oaxaca. Hermanos de otras congregaciones y a nuestros amigos que han dispuesto su tiempo y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Espero que la palabra que ha de ser compartida en esta escuela dominical sea de edificación para sus vidas y que el Espíritu de Dios esté con nosotros en todo momento. Seguimos con el estudio acerca de la vida del apóstol Pablo y sus cartas. En específico, continuaremos estudiando durante algunas semanas más la carta a los Gálatas. El domingo pasado, nuestro hermano pastor José Castillo nos estuvo hablando que cuando Saulo era niño, estudió el Antiguo Testamento en la sinagoga de Tarso y tuvo un héroe bíblico que fue Abraham. Las cartas de Pablo muestran el alto concepto que tenía de Abraham y en el pasaje que estudiaremos el día de hoy, justificados por la fe, que se sustenta principalmente en la carta a los Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, lo menciona varias veces. Como siempre, antes de iniciar, vamos a hacer una oración al Señor, pidiéndole que su Espíritu Santo nos permita aprender lo que quiere y espera de cada uno de nosotros, por lo que les pido que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos en señal de respeto. Dios eterno, Padre Todopoderoso, que gobierna sobre todo el universo, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia para darte las gracias en este día maravilloso, sabiendo que no somos nada, pero conociendo que tú eres un Dios de amor y misericordia, nos atrevemos a pedirte que estés como siempre con nosotros y sea tu Espíritu Santo nuestra guía en este y todos los actos de nuestra vida. Que nos deje ver que aun siendo pecadores, solamente por tu infinita gracia, somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, que dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos también, amado Padre, que muy pronto podamos estar reunidos presencialmente, al igual que en las iglesias de Morelos y Oaxaca lo están haciendo, en tu casa, en San Mateo Jalpa, Xochimilco, para dar la gloria, honra y adoración al único Dios. Que tú reafirmes nuestros pensamientos y nuestra voluntad en el nombre de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los invito ahora a escuchar y entonar una alabanza para rendir toda nuestra adoración a aquel que ha permitido que seamos justificados por la fe, teniendo simplemente por eso salvación. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí,
siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Oh. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Recibiré y sé que transformado yo seré. 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 Como les mencioné, el día de hoy veremos el tema de la justificación por la fe, que el apóstol Pablo nos deja ver en los versículos 6 al 9 del capítulo 3 de la carta a los Gálatas principalmente. Leamos qué nos dice este pasaje de la Sagrada Escritura para posteriormente ir escudriñando lo que ahí se nos muestra. Gálatas 3, del 6 al 9, nos dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones,
de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Es una parte natural del ser humano querer tener siempre la razón. Veamos unos ejemplos. Un infractor de tránsito intenta justificar su falta ante un policía. Es que tengo que llegar antes de la hora X porque es cuestión de vida o muerte. Un empleado procura justificar ante su jefe el por qué llegó tarde a su trabajo. Es que me dormí noche y me paré un poco más tarde de lo acostumbrado. Un niño pretende justificar ante su madre por haber roto una ventana con su pelota. Es que no le pegué bien y pues se fue en la dirección que no quería. Estos ejemplos me hacen recordar lo que nos decía un profesor de la universidad, que esas son las culpas. ¿Y cuáles serían entonces las disculpas? Me pregunto, ¿por qué no se paró más temprano? ¿Por qué no se acostó más temprano? ¿Y por qué no se fue a jugar a un lugar apropiado? Por lo que dice la gente, nadie tiene la culpa. Sin embargo, ante los ojos de Dios, nadie puede justificarse por sí solo. Necesitamos ser justificados como nos lo dejan ver Isaías 64:6 y Romanos 3:10. Veamos. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pero el pasaje bíblico que leímos de Gálatas 3 del 6 al 9 nos enseña cómo uno puede ser justificado a pesar de ser pecador. Así que en realidad llegamos ahora al centro mismo de esta carta, en la cual el patriarca Abraham fue la ilustración y el ejemplo escogido por el apóstol Pablo para enriquecer su explicación de la justificación por la fe. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 3 de la epístola a los Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo es una cita sobre Abraham que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6. Este versículo se encuentra también citado en la carta a los Romanos capítulo 4, versículo 3. Esta ilustración nos llega de la primera época de la vida de Abraham, de su vida de fe. Abraham fue la gran ilustración de la justificación por fe, y el apóstol Pablo le usó como un ejemplo en las cartas de Romanos y Gálatas. No puede decirse que Abraham había sido justificado por la ley, porque la ley mosaica no fue dada hasta 400 años después de Abraham. Y tampoco puede decirse que fue justificado por la circuncisión, porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. La circuncisión llegó a ser una señal distintiva y una evidencia de la fe de Abraham, así como el bautismo es la señal y evidencia de la fe del creyente en la actualidad. Es importante recalcar que ni la circuncisión ni el bautismo pueden salvar. En realidad, no contribuyen en nada para la salvación. Simplemente constituyen una evidencia exterior de una obra interior. Los hechos que dieron lugar a la justificación por la fe de Abraham están relatados en el libro de los Génesis en sus capítulos 14 y 15 y tuvieron lugar después que Abraham regresara de Egipto. Él y Lot se habían separado y Lot se había dirigido a la ciudad de Sodoma.
Entonces, una primera guerra estalló cuando los reyes del Oriente hicieron guerra contra los reyes del Mar Muerto. Los reyes del Oriente, bajo el mando de Kedorlaomer, fueron los que triunfaron en esa batalla y se llevaron todo el botín, así como también a la gente de los pueblos que habían vencido, quizá para usarlos como esclavos. Y en ese grupo de prisioneros se encontraban Lot y su familia. Recordemos que él era el sobrino de Abraham y éste no se iba a quedar sin hacer nada. Así que, cuando Abraham se enteró de lo que había ocurrido y de que su sobrino había sido tomado prisionero, inmediatamente se preparó para ir a la guerra. La Sagrada Escritura nos dice que armó a sus criados, los nacidos en su casa, y que eran 318 hombres. Salió con ellos y alcanzó al ejército enemigo que se estaba alejando con Lot y el resto de la gente de Sodoma y Gomorra. Los atacó de noche por sorpresa y triunfó en la batalla. Después de esto, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Según el código del rey Hammurabi, el botín pertenecía a Abraham, pero el rey quería a la gente. En realidad, Abraham ni siquiera tenía que entregarle la gente. Él los podía haber tomado y llevado como esclavos, pero él no quería hacerlo. Tampoco quería llevarse el botín. Entonces le dijo, recordemos, desde un hilo hasta una correa de calzado, tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ese fue un gesto muy noble de su parte. Si algún día se enriquecería, sería porque Dios le haría rico. Prefería esperar en Dios y no en aquel rey. Dios se le apareció a Abraham para asegurarle que había hecho bien al rechazar el botín de los reyes de Sodoma y Gomorra, y entonces le dijo, como leemos en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham era una persona práctica y comenzó a hablar con el Señor con toda claridad y franqueza. Y por cierto, creo que el Señor quiere que nos dirijamos a Él de la misma manera, abiertamente. Le dijo entonces a Dios, no tengo un hijo y entiendo que tú me dijiste que lo tendría. Jehová le respondió que sería un hijo suyo el que le heredaría. Entonces Dios le tomó de la mano y le dijo que mirara al cielo. Dios le dijo a Abraham, no puedes contar las estrellas, así como tampoco podrás contar tu descendencia. Dicen los expertos que en esa zona del mundo uno puede ver aproximadamente 5,000 estrellas a simple vista. Imaginémonos cuánto o cuántas se podrían ver con un telescopio potente. Sea como fuere, ni siquiera con algún telescopio podría darse el número exacto de estrellas que podían verse en esa ocasión. La respuesta de Abraham la vemos en el libro de Génesis, en su capítulo 15, versículo 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, que Dios lo reconoció como justo. El término en el idioma original es muy expresivo. Literalmente significa que Abraham dijo amén al Señor. O sea, que Dios le dijo, voy a hacerlo así, y Abraham respondió amén. Y aquí cabría una pregunta, hermano, hermana. ¿Tiene esto una aplicación para su vida? Ciertamente la tiene. Es como si Dios nos estuviera diciendo, yo envié a mi Hijo a morir por ti. Si crees en Él, no perecerás,
tendrás vida eterna. ¿Dirá usted amén a esa declaración? ¿Creerá usted a Dios? ¿Aceptará realmente a su Hijo? Si usted así lo hace, está justificado por la fe. Esto fue lo que hizo Abraham. Él creyó a Dios y en ese momento Dios le declaró justo. ¿A causa de sus obras? No, definitivamente no, porque sus obras eran imperfectas. Él no tenía ninguna perfección que ofrecer a Dios. El apóstol Pablo desarrollaría este pensamiento un poco más adelante. Aunque Abraham no tenía perfección en aquel momento, después la tuvo porque su fe se le tomó en cuenta como justicia. Esa es la doctrina de la justificación, y Abraham permaneció justificado delante de Dios. Después Abraham le dijo al Señor: ¿te importaría poner lo que me has dicho por escrito? Quizá usted esté pensando en este momento: he leído el libro de Génesis y no recuerdo semejante frase. Pues bien, esto está en Génesis 15, en el versículo 7, le dijo el Señor. Y estamos hablando de interpretación. Génesis 15, 7. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La respuesta de Abraham en el versículo 8 fue: y le dijo: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, ponlo por escrito. Si lo llevamos a nuestros tiempos, Dios le dijo a Abraham algo parecido a lo siguiente: encuéntrate conmigo en el juzgado y lo pondré por escrito. Alguien dirá: momento, Dios no dijo eso. Y en realidad no lo dijo textualmente, pero en otras palabras sí se lo dijo. Vamos a leer ahora Génesis 15, 9. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. En aquel tiempo, esa era la forma en que se hacían los contratos. Por ejemplo, el libro de Jeremías, en su capítulo 34, versículo 18, nos cuenta sobre un contrato realizado de esta manera. En aquellos días se formalizaba un contrato como un hombre acordaba hacer algo y la otra parte, a su vez, también acordaba hacer algo. Cortaban él o los animales del sacrificio en 2 partes y colocaban una mitad a un lado y la otra al otro lado. Después se tomaban de la mano y caminaban entre las 2 mitades. Ese gesto sellaba el contrato. Era lo mismo que ir hoy ante un notario. Así que Abraham preparó los sacrificios y esperó durante todo el día. Nos dice la palabra de Dios que las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres y Abraham las espantó. Dios demoró el encuentro con Abraham, que llegó hasta el anochecer. Dice Génesis 15:12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Justo cuando iba a firmar el contrato, Dios causó a Abraham un sueño profundo. La razón para ello fue que Abraham no iba a caminar con Dios por entre las 2 mitades. Abraham no tenía nada que prometer. Dios era el que prometía. Nos dice el versículo 17 de Génesis en su capítulo 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Así que Dios pasó solo por entre esas 2 mitades, porque Él era el que estaba haciendo el pacto. La parte que le tocaba a Abraham
consistía únicamente en creer a Dios. Si el pacto hubiera dependido de la fidelidad de Abraham, quizás expresada en las oraciones que pronunciaba cada noche, él podría haberse descuidado una noche y entonces ya habría quebrantado su promesa. Por eso, Dios fue el que hizo la promesa y el pacto dependió de la fidelidad de Dios. Hace más de 2000 años, o un poco menos para ser exacto, Jesucristo fue a la cruz para pagar por sus pecados y los míos. Dios no le está pidiendo que usted pronuncie sus oraciones o se comporte de una manera ejemplar para ser salvo. Él está pidiendo que usted crea en su Hijo que murió por usted. Él formalizó el contrato. Él es el que hizo la promesa, el pacto, y Él es el que le salvará. Y este es el nuevo contrato. Amén, aleluya, gloria a Dios. El viejo pacto lo hizo con Abraham. Abraham creyó a Dios, le dijo amén a Dios. Abraham creyó y se le tomó en cuenta como justicia. Dios aún les pide a las personas que crean en Él: coloque usted su confianza en Cristo y entonces será salvo. Aquí tenemos realmente una hermosa escena, una escena de esas que por su impacto marcan toda una vida. En este caso, Abraham recordaría la ocasión solemne en la cual Dios formalizaría el pacto fundamentado en la fidelidad de Dios. Leamos ahora de nuevo el versículo 7 de la carta a los Gálatas en su capítulo 3. Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios hizo eso por Abraham antes de que la ley fuera presentada. Él no hizo este pacto con él debido a sus buenas obras. Él le dijo a Abraham: yo haré esto por ti si tú crees en mí. Y Abraham respondió: yo creo en ti. Dios quiere que su fe descanse sobre una base sólida, firme. Cuando usted y yo confiamos en Cristo como Salvador, somos salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo, por la fe. Por todo esto, si usted se va a acercar a Él, tiene que hacerlo por fe. Él ha llegado hasta la puerta de su corazón. No puede llegar más lejos. Él no va a forzar ni a derribar la puerta. Simplemente llamará y dirá, como dijo en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Solo usted puede abrir la puerta por la fe y dejarle entrar para que llene esta vida y la vida eterna con su presencia. Sigamos con este capítulo 3 de Gálatas y vamos a leer de nuevo el versículo 8. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Si la fe sin obras era suficiente para Abraham, ¿por qué íbamos a desear nosotros algo diferente? Y si la bendición para Abraham no fue debido a las obras que demandaba la ley, sino a causa de su fe, ¿por qué íbamos a volvernos nosotros de la fe a las obras de la ley? Hemos leído que Dios predicó el Evangelio a Abraham. ¿Y cuándo lo hizo? Por medio de la ilustración que usamos anteriormente con el pasaje que tomamos de los capítulos 14 y 15 de Génesis. Eso fue al comienzo de la vida de fe de Abraham. Ahora veremos que Pablo se refirió a un incidente que tuvo lugar cerca del final de su vida de fe, de la vida de fe
de Abraham, después de haber ofrecido él a su hijo Isaac sobre el altar. Usted recordará que en realidad estuvo muy cerca de consumar ese acto de sacrificio, pero Dios lo detuvo. Dios consideró la actitud de Abraham como si él hubiera realizado el sacrificio, porque él había demostrado que tenía fe en Dios, creyendo que Dios resucitaría a Isaac de los muertos, como nos lo deja saber el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 19, que doy solo como referencia. Observemos la respuesta de Dios al acto de fe de Abraham, registrada en el libro de Génesis en su capítulo 22, versículos 15 al 18. Génesis 22, 15 al 18 nos dice: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aparentemente, en ese momento, Dios predicó el Evangelio a Abraham porque el ofrecimiento de Isaac fue una de las mejores figuras del ofrecimiento de Cristo. Aunque Dios perdonó al hijo de Abraham, no perdonó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo importante que debemos notar en la vida de Abraham es que este hombre obedeció la voz de Dios. Estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo cuando Dios se lo ordenó, y cuando estando a punto de ofrecerlo, Dios le detuvo, él se detuvo, obedeciendo la voz de Dios. Con su acción, demostró que tenía fe en Dios, nuevamente creyó en Dios y se le tomó en cuenta como justicia. Martín Lutero, un hombre que hizo mucho para restablecer la pureza del Evangelio, dijo: de todas las doctrinas cristianas, la justificación es la más importante. Es la que hace verdaderos cristianos, y al perderla, toda la verdadera doctrina cristiana se pierde también. Por la justificación, el creyente, aun siendo pecador, pero arrepentido, es perdonado y aceptado por Dios tal como si fuera justo. Veamos lo que nos dice la segunda carta a los Corintios en su capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. También el libro de Apocalipsis en su capítulo 7, versículo 9, nos habla de una gran multitud que adoraba al Cordero, es decir, a Jesús. Veamos qué nos dice esta porción de la Sagrada Escritura. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nos dice aquí que había una gran multitud y que vestían ropas blancas, que es un signo de ser justificado. Y por otra parte, nos dice que eran de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, lo cual nos confirma que la salvación es para todas las naciones, es decir, que todas las naciones son benditas por causa de la fe de Abraham.
Por otra parte, hermanos, hay algunas personas que se preocupan porque piensan que hay una contradicción en las Escrituras entre lo que dijo el apóstol Pablo sobre Abraham y lo que Santiago dijo en el capítulo 2 de su carta, versículos 20 y 21. Santiago 2, 20 y 21 nos señala: ¿pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sin embargo, Santiago continuó diciendo en el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Juan Calvino lo decía de esta manera: solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. En otras palabras, la fe que salva es una fe dinámica, una fe vital que nos lleva a realizar obras. Debemos entender que Santiago no estaba hablando sobre las obras de la ley. Santiago estaba hablando de las obras de la fe, porque la fe produce obras. Es importante recordar que la fe conduce a las obras, como sucedió en el caso de Abraham. Dios puede ver nuestros corazones. Él sabe si nosotros hemos confiado en Cristo como Salvador o si no lo hemos hecho. Él sabe si somos o no genuinos miembros de la iglesia o no. Porque se puede engañar a la gente con una apariencia de devoción al Señor, pero a Dios no se le puede engañar. ¿Por qué no ser entonces un creyente auténtico y al mismo tiempo disfrutar de la alegría de la vida cristiana? En todo caso, no hay que fingir, y lo más respetable delante de Dios y los demás que nos conocen es que cada uno se muestre tal cual es. Merece la pena confiar en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y entonces ser un auténtico cristiano y vivir una fe viva, dinámica, que producirá obras. Una lectura cuidadosa del pasaje de Santiago 2 revela que Santiago usó la historia de Abraham para mostrar que la fe sin obras está muerta. Esta fue la última parte de la historia de Abraham, porque en realidad fue la última vez que Dios se le apareció. No fue la porción de la Biblia a la que Pablo se refirió aquí en su epístola a los Gálatas, cuando dijo que Abraham fue justificado por fe. Pablo dijo que la fe sola era suficiente y probó su afirmación de la historia de Abraham registrada en Génesis 14 y 15. Entonces, Santiago dijo que la fe sin obras es muerta y lo probó refiriéndose a la historia de Abraham relatada en el capítulo 22 de Génesis. Dos partes de la vida de Abraham que son diferentes. Si Abraham no hubiera cumplido, si él se hubiera arrepentido y en el incidente del capítulo 22 hubiera dicho: espera un momento, yo no creo en lo que has dicho, he estado fingiendo todos estos años, entonces habría sido obvio que la fe de Abraham era falsa. Pero Dios sabía que Abraham tenía una fe genuina. Las obras de las cuales hablaba Santiago no eran las obras de la ley, porque la ley aún no se había dado durante la época de Abraham. Tenemos que reconocer ese hecho. Santiago dijo en el versículo 23 del capítulo 2 de su epístola lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Al principio de este versículo, Santiago estaba retrocediendo a la referencia que Pablo dio al principio respecto al comienzo de la vida de fe de Abraham. Después, Pablo dijo que el Evangelio fue predicado a Abraham al final de su vida
cuando Dios le dio la promesa. No hay contradicción cuando uno examina pasajes como los que escribieron Pablo y Santiago. Ambos estaban diciendo lo mismo. Uno estaba mirando a la fe al principio y el otro estaba mirando la fe al final de la vida de Abraham. Uno estaba mirando a la raíz de la fe, el otro estaba mirando al fruto de la fe. La raíz de la fe se explica con la frase: la fe sola te salva. Pero la fe que te salva producirá fruto, es decir, buenas obras. Sigamos ahora con la lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, con su versículo 9 de este capítulo 3 de Nueva Cuenta. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base en la cual salvó a Abraham, es decir, Él le pide fe al pecador. Dios le pidió a Abraham que creyera que Él iba a hacer ciertas cosas por él. Y Dios nos pide a usted y a mí, hermano, hermana, que creamos que Él ya ha hecho ciertas cosas por nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Así que la fe es la manera especial por la cual el hombre es salvo hoy día. Si usted cree esto, gloria a Dios por su vida. Oremos a Dios. Padre del cielo, Dios omnipotente, inclinamos nuestro rostro delante de ti, Señor, para agradecerte este tiempo que nos has permitido de compartir tu hermosa palabra. Gracias, Padre, por dejarnos ver y entender lo que nos enseña el apóstol Pablo a través de su carta a los Gálatas, acerca del ejemplo de Abraham, para saber que la única forma en que podemos ser justificados es por la fe, que es todo lo que necesitamos para alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de que no dejamos de ser pecadores, tú en tu infinito amor y misericordia nos perdonas sin ser merecedores de ello. Que esto ocurre por el sacrificio que hizo tu amado Hijo por cada uno de nosotros. Permítenos seguir firmes en tu camino, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, y sigamos el camino angosto y la puerta estrecha que nos conduce a la vida, alejándonos de la puerta ancha y el camino espacioso que nos lleva a la perdición. Sé tú con mis hermanos en la fe, cuidándolos y protegiéndolos de todo peligro, tribulación o enfermedad. Permite que nuestros familiares no creyentes conozcan que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y es el único que nos conduce a ti. Te agradecemos y pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, a quien glorificamos y adoramos hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la consolación de su Santo Espíritu permanezcan con nosotros hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.